Hola, disculpen si tuvo un inconveniente, se cortó, pero es la continuación de lo que estaba hablando en el video anterior. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Las cosas, la gran mayoría de las cosas que hoy vemos, mi equipo de música, mi computadora, este celular, mi mesa, mis sillas, todas esas cosas fueron hechas de lo que no se veía. Alguien tuvo que verla, compartirla, crearla, diseñarla, ejecutarla y producirla. Alguien tuvo que tener la osadía de creer algo diferente. Alguien tuvo que en algún momento de su vida expresar algo diferente de lo que se veía. Creer en ello y hacerlo. Gloria a tu nombre, Señor. Y ahora vamos a ver más adelante. Ahora se va a ver más adelante de lo que estamos hablando. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Entonces, sigamos. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Que no se pudieran ver no quiere decir que no estaban ahí. Dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Yo la veo hoy a mi hija acá, no la veo a mi hija acá. Pero que no la vea acá no quiere decir que yo no la tenga. No la puedo ver, pero eso no significa que yo no la tenga. Y va a llegar un día, va a llegar el momento, va a llegar la hora en que Dios, por confiar en Él, va a hacer que yo reciba lo que espero en Él. Dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó su ofrenda. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él le tuvo a Dios. Dice que todavía hoy podemos aprender de Abel. Una de las cosas que hemos aprendido de Abel es que desde el día que su hermano lo mató, desde el día en que su hermano decidió derramar su sangre, desde ese día la tierra no ha dejado de recibir sangre de hijos de Dios. Desde ese día la tierra sigue bebiendo la sangre de los hombres y mujeres. Desde ese día, desde la primera muerte
violenta que tuvo Abel, desde ese día no ha dejado de haber muertes violentas en la tierra. Por violaciones, por robo, por narcotráfico, por guerras, por dinero. Desde ese día la tierra no ha dejado de beber la sangre de los hombres y mujeres que mueren, así como murió Abel. Enoc confió, aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Una de las maneras de mostrar a Dios de que uno cree en Él es obedecer más allá del razonamiento de uno. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo no haría, pero en obediencia la hago, porque confío en quien me llamó, confío en Dios, confío en Él. Y porque confío en Él, trato dentro de mi ignorancia ser lo más obediente posible que puedo para que Él vea que confío en Él. Dice, para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Este texto tiene mucho que ver con Mateo 24. Ahora después otro día lo comentamos. Por su confianza en Dios, Noé recibió la bendición que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como extranjero en un país que Dios le había prometido. Vivió en tienda de campaña igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también le había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que a Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Las bases que Dios construye su reino son firmes. Las bases es firme porque la base es Cristo Jesús. Dice en que algún día vería la ciudad. Algún día yo voy a ver con mis ojos, algún día yo voy a volver a ver a mi hija. Algún día yo voy a volver a tener a mi nieta. Algún día yo veré la gloria de Dios manifestarse sobre la tierra. Algún día. Por las señales que hay, por las cosas que acontecen, estoy seguro que el tiempo es cercano. Y esa es mi esperanza, esa es mi confianza. Que yo voy a ver la manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra.
Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerza para tener un hijo, y es que Abraham confió en que Dios cumpliría sus promesas. En el 2003 a mí Dios me hizo una promesa por la cual hubo un pacto y yo creo que algún día lo veré. 12. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, la vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como extranjeros. El otro día expliqué que el mundo no es la tierra, el mundo es el sistema en que vivimos. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio, todavía buscan el reino de los cielos, y que no están pensando en volver al país donde salieron, o sea, al mundo de las tinieblas. Dios nos trasladó desde las tinieblas a la luz admirable del reino de su Hijo Jesús. Salieron pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios le ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. La obediencia en las personas que confían en Dios es un requisito fundamental. La confianza en Dios, en lo que quieren ser amigos de Dios, la obediencia no es negociable. Yo confío en Dios, pero voy a hacer lo que a mí me parece. No es negociable en una relación de amistad con Dios. La obediencia no es negociable. Dios pide algo, se da lo que Dios pide. Aunque eso parezca ser lo más absurdo sobre la tierra. Se hace lo que Dios determina. Gloria a tu nombre. Tanto así como para entregar a un hijo. Por eso Abraham tomó a su hijo. Dice, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo. No le importó a Abraham que Isaac fuera su único hijo. Dios se lo pidió en sacrificio y él lo entregó. Ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. ¿Por qué hizo esto Abraham? Porque Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Abraham sabía, yo sé que Dios tiene el poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Yo sé que Dios tiene el poder para devolverme a mi nieta y a mi hija. Yo sé que Dios tiene ese poder. Yo sé que Dios tiene ese poder. Para hacer que los muertos vuelvan a vivir.
Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios sabía, este loco lo va a matar, que si no, vamos a frenarlo ahí. Yo quería ver, no quería que lo mate. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a la vida. Estaba tan decidido Abraham a clavar el cuchillo en el cuerpo de su hijo, que el ángel lo detuvo antes de que el cuchillo cortara la piel. Hasta ese extremo Dios lo llevó para mostrar su confianza. Hasta ese extremo Dios puede llevar a un hombre para ver si puede confiar en él. Lo llevó hasta justo frenar el cuchillo sobre la carne de su hijo, antes que el cuchillo ingresara en él. Dios frenó a Abraham. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Isaac confió en Dios y por eso le prometió a su hijo Jacob y a Esaú que Dios lo iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios lo iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso, pocos antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, por ello vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey, no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Era linaje, era adoptado, pero era linaje a ser segundo de Faraón. Y prefirió ir a vivir con los esclavos Moisés. Impresionante lo que es la confianza, la fe en Dios. En vez de disfrutar la riqueza de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Decidió, estando en el castillo de Faraón, en los deleites de lo mejor de Egipto, a ir a pisar barro y sufrir con los condenados hebreos, para recibir el premio de Dios. O sea, desechó todo lo que el mundo le ofrecía para ir a lo más bajo, para recibir lo que Dios tenía para él. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible.
Moisés confió en Dios y por eso celebró las Pascuas. También mandó a rociar con sangre la puerta de la casa de los israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar del Junco, como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron cruzar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó, durante 7 días los muros de la ciudad se vinieron abajo. ¿Cómo puede ser posible que por caminar alrededor de un muro los muros se cayeran? Solo por confianza en Dios. Rahab la prostituta confió en Dios y trató bien a los espías de Israel, por eso no murió junto con los que habían desobedecido en Jericó. ¿Sabían que Rahab la ramera es la bisabuela de Jesús? Una prostituta, una mujer impía, es la bisabuela del Mesías. ¿Qué más le puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarle de la confianza en Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron grandes incendios, escaparon de que los mataran con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Abraham sabía